Padre, en esta mañana venimos delante de ti porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabemos que tú eres el grande, no hay otro como tú. Tú eres el grande en los cielos, tú eres el grande en la tierra, tú eres el grande en los países, eres el grande en Colombia, Señor. Hoy venimos a presentarte unidos como tu iglesia, nuestro país. Mira Colombia, Señor, nuestra nación. En este día estamos, Señor, ejerciendo nuestro voto ciudadano. Nuestro deber, Padre, pero tú eres el único que conoce, Dios, el corazón de cada uno de los candidatos, del presente, del ayer, pero también del futuro. Tú eres el que sabe los días que vendrán para nuestra nación. Tú eres el que conoce la situación que se vive. Tú eres lo que sabes, tú sabes todo. Nada podemos esconder de tu mano, nada podemos esconder de tu diestra. Tú conoces el pasado de mi Colombia, Señor. Tú sabes, oh Dios, tanta maldad, tanta, Señor amado, tanta sangre derramada, tantas viudas. Tú sabes, Señor, el dolor que ha vivido nuestra nación. Tú conoces, Señor amado, la injusticia que a través de los años, Señor, se ha ejercido. Pero tú eres el Rey justo sobre toda la tierra. Tú eres el Dios justo sobre todas las naciones. Por eso te pedimos que estés obrando, que inclines el corazón de cada colombiano, Señor, para elegir esa persona que en tu perfecta voluntad, Señor, ha de estar sobre Colombia. Esa persona que ha de ejercer, Señor, sobre nuestra nación. Que pueda tener un corazón sensible a tu voz. Que pueda oír tu palabra, que pueda escucharte, que pueda seguir tu consejo, que pueda estudiar tu palabra. Permite, Señor, que nuestra nación los días sean cambiados. Solamente tú puedes traer la paz. Solamente tú puedes traer refugio. Solo tú, Jesús de Nazaret. Llegando al corazón de cada familia, llegando al corazón de Colombia. Eres el único que puedes cambiar nuestra nación. Sigue obrando y levantando en medio de Colombia cada día hombres y mujeres que te amen por encima de todas las cosas, por encima de todo lo que se establezca. Puedan haber hombres, Señor, dirigentes que deseen buscar tu rostro antes de cualquier situación, antes de cualquier ganancia. Señor, tú seas el Dios de nuestra nación. Declaramos un tiempo de paz, un día, Señor, tranquilo y de normalidad en nuestro país, desde lo alto de la Guajira hasta lo último del Amazonas. Tu presencia, Señor, nos acompañe. Declaramos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga y el pastor con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos en esta mañana de 31 de mayo es hoy, ¿verdad? A la casa del Señor. Es tan amable, extienda la mano y salude a cada hermano que vino hoy, a los niños también. Salúdelo, dígale Dios lo bendiga. Gloria a Dios para siempre. Puede sentarse, hermanos, si ya saludó. Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Y esa debe ser, ¿verdad? La palabra del Señor y el consejo que tenemos que tener en cuenta como creyentes. Qué bonito es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una bendición. Saludamos también a los que muy amablemente nos pueden ver a través de esta emisión en vivo acá desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial, ubicada en la ciudad de La Real de Minas, Bucaramanga, Colombia. La dirección exacta es calle 63, número 1150, frente a Ciudad Bolívar. Si alguna vez usted quiere acompañarnos, nuestros cultos son los días martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche y domingos 9 de la mañana. Alabado el Señor. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Hay algunos que hacen a ti, pero Dios bendiga a los niños también que nos acompañan hoy. Ellos pueden salir con sus maestros, despacio, cuidado, se enredan a su salón de clase. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, también es tener ese espacio donde nuestros niños pueden escuchar y se les puede explicar la palabra de Dios. Una bendición que nosotros tenemos que valorar y agradecerle a las personas que nos ayudan con este trabajo, con esta labor. No se lo olvide, hermano, siempre ser agradecido, porque a veces somos dados a mirar de pronto los errores que se pueden cometer, pero a veces nos hace falta reconocer el trabajo, ¿verdad? La labor, la disposición que hay. Gloria a Cristo para siempre. Y de por sí, a veces tratar con niños, ser maestro de niños, no es fácil. Amén. Porque los niños son niños y siempre serán niños. Hay algunos que son más calmaditos que otros, ¿cierto? Pero ahí tenemos con la ayuda del Señor que ayudarlos y realmente encaminarlos en el Señor. Yo conozco el testimonio de hombres de Dios que están siendo de bendición en nuestro tiempo, que en escuela dominical no se los aguantaba nadie. Los maestros no se los aguantaban, ¿sí? No se los aguantaba nadie. Pero hubieron maestros que tuvieron la pasión, la paciencia, y Dios fue tratando con ellos. Y hoy día, hermanos, son de una bendición maravillosa en la iglesia del Señor. Así que usted y yo ignoramos qué propósito Dios tenga con sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos con sus hijos? De aquí a unos añitos, si el Señor se demora en venir, aunque lo estamos esperando, hermano, pero la fecha solo la sabe el Señor. Hay que estar con la maleta lista. ¿Sí la tiene lista? Hermano, me falta ir a arreglar la ropa. No, allá no nos vamos a poner estos chiros. Allá desde nuestro ser, todo nuestro ser será transformado. Dice la Biblia, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Así que no vamos a necesitar ya esta ropa, ¿sí? Lo que sí vamos a necesitar desde ahorita es tener un corazón limpio para con Dios, porque eso es lo que vale. Entonces, pero ser agradecidos siempre con todas las oportunidades que Dios nos da. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Hermano, vamos a ir a la palabra del Señor. En esta mañana, no sé si alguien me puede colaborar, puede ser la hermana Patricia. Lo hacemos teocráticamente hoy. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Segundo de Reyes. Gloria a Dios. Perdón, hermano, vamos a abrir la Biblia en Primero de Reyes. Capítulo número 18. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante.
Aleluya. Queremos que encontremos. Yo voy a leer un texto y usted es el siguiente. Le reitero la cita. Libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer ese capítulo para poder pues tener un concepto más amplio de lo que queremos compartir hoy. Y leo el versículo 1, bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida de los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividiendo entre sí el país para recorrerlo, Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Vamos a orar, Padre. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de poder estar en esta escuela bíblica. Ahora que vamos a hablar su palabra, como siempre rogamos su bendición sobre nuestra vida. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Ruego que su palabra pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Los que nos ven muy amablemente también puedan ser edificados para la gloria y la honra de su nombre. Gracias, Señor. Amén. Hermano, puede sentarse.
sin dejar de alabar al Señor. Quiero compartir en esta mañana el tema, o bajo el tema, buscando culpables. Es el tema para esta mañana, precisamente basado en el texto que acabamos de leer de Primero de Reyes, capítulo número 18. Buscando culpables. El significado de buscar se dice que es hacer lo necesario para hallar, encontrar o conseguir algo o alguien. También se dice que es hacer cuanto sea necesario para alcanzar alguna persona o cosa que no está presente. Eso es buscar. Y significado de culpable es algo o alguien que tiene la responsabilidad de haber cometido una falta, delito o acción dañina. También se dice que es merecedor de condena o culpa, especialmente al hacer algo incorrecto o dañino. Es decir, una persona que tiene responsabilidad de hacer algo que no es correcto. Hermano, en muchas ocasiones nosotros no tenemos la personalidad o el carácter para reconocer lo que estamos haciendo mal. Amén, hermanos. Y eso se ve desde el principio de la historia del ser humano. Usted se acuerda ya en ese texto que lo hemos leído muchas veces, cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor. Ellos no reconocieron sus errores. Sencillamente, cuando dice la Biblia que la voz de Jehová los estaba buscando en medio del día, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se escondieron, ¿cierto? Se escondieron, se taparon con hojas de higueras, hojas de higueras, a ver que estaban desnudos. Y dice, se escondieron cuando la voz de Jehová los estaba buscando. Y el Señor le decía a Adán, ¿dónde estás tú? Mire que el Señor en su misericordia, y a pesar de nuestros errores, va en busca de nosotros. Amén. Pero usted mirará que en ese texto, vamos a buscarlo para leerlo un momentico. Gloria al Señor. El hombre no estaba dispuesto a reconocer lo que había hecho. Amén. Gloria al Señor. Vamos a el libro de Génesis. Gloria al Señor. Dice desobediencia del hombre. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Gloria al nombre del Señor. Entonces el versículo dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, ¿qué le dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Luego, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Vemos que cuando se hace algo que no está bien delante de Dios, no somos dados a reconocer esos errores. Y eso está desde el principio. Amén, hermanos. Aquí, cuando el Señor estaba buscando al hombre, él se estaba escondiendo. Abro comillas, escondiéndose, ¿no? Porque según el concepto se estaba escondiendo de Jehová en medio de los árboles del bosque. Pero a veces, cuando hay pecado en el corazón, en la mente del ser humano, tenemos nociones equivocadas
Y se nos olvida a qué Dios servimos. Y se nos olvida las características y cualidades del Dios a quien servimos. Es decir, ellos estaban escondiendo de Jehová. Y si yo le hago una pregunta acá a ustedes, hermano, ¿usted se puede esconder de Dios? No lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que llegar a la conclusión que ninguno podemos escondernos de Dios. Es decir, que Dios diga, ¿dónde estará mi hijo que yo no lo puedo ver? ¿Cierto? No lo puede encontrar y manda por allá a Gabriel, a Miguel, para que vaya y nos busque porque él no nos puede encontrar. ¿No? Pero en el concepto que él tenía, ellos creían que se podían esconder de Jehová. Aquí lo que vemos es la misericordia de Dios extendida, esperando que el hombre asumiera su responsabilidad. Pero vemos que el hombre desde el principio no está dispuesto a asumir la responsabilidad. Está dispuesto es a desplazársela a otros. ¿Sí? Y eso, hermano, eso viene en nuestro ADN, en nuestra naturaleza. Si no, un ejemplo, los que hemos tenido niños que ya fueron pequeños, ahorita ya nos quieren pasar, ¿cierto? Pero cuando hacían algo por ahí, ¿qué decían ellos? Gloria al Señor. Papá, yo partí el pocillo. ¿Sí? Sí decían así. Mamá, yo partí ese vaso. ¿Sí? Me acuerdo hace algunos años atrás que estábamos en el otro local de culto, otro local de cultos, donde empezamos. Y mi hermana Luz tenía una vitrina grande, hermano, casi como de 1.80, creo. Ahí ella vendía sus cositas. Y en un domingo después del culto yo estaba ya recargado porque a veces uno termina, ¿verdad? Hermano pastor, usted que va a terminar cansado. Gloria a Dios. Y yo escucho que suben, hermano, algo. Un golpe fuerte. Yo me levanto asustado de allá. Y literalmente la vitrina había sido empujada y se había caído, se había roto. Eso es, ¿sí? Porque ahí había un bachecito, era una habitación donde nosotros le quitamos las paredes, entonces quedó siempre ese bachecito y al llegar ahí, como tenía ruedas, la niña lo empujó y cayó, agradeciendo a Dios en su misericordia que no le cayó encima a ella. ¿Cierto? Pero yo veo que todo estaba ahí roto y mi hija sale corriendo y se esconde debajo de una mesa. ¿Sí? Una mesa que había ahí. Y me decía desde debajo de la mesa, papá, yo no fui. ¿Sí? Pero habían testigos. ¿Sí? Yo no fui, papá. Yo no fui. ¿Sí? Hermano, ¿usted la castigó? No, hermano. Por eso dije que agradecido con Dios que no pasó un accidente. Tuve que alzarla, decirle tranquila. Por esta ocasión se salva. ¿Sí? Porque estaba muy asustadita, estaba llorando. ¿Sí? Pero en su susto ella no reconoció que había sido ella. ¿Sí? Y así pasa, ¿cierto? Ellos en su inocencia dicen, yo no fui. Hubiera estado Saily y le hubiera echado la culpa a Saily que era sido ella. ¿Cierto? Si esos son los niños, a veces cuando ya crecemos, nos hacemos mayores, no estamos dispuestos a reconocer los errores. En este caso, Adán, que fue el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, pues nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, él era el responsable de las decisiones que se tomaban en el huerto. ¿Cierto? Y dice que cuando Dios le preguntó, porque él dijo, estamos desnudos, tuve miedo y me escondí. Entonces el Señor le dijo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo le dije que no comieras? Y el hombre, ¿qué dijo? Efectivamente, Señor. Como usted dijo, yo he comido del árbol que usted me dijo que no comiera. Perdóname. ¿Sí dijo eso? Tenga misericordia. ¿Qué dijo? La mujer
que me diste por compañera. Me dio del árbol y yo comí. O sea, le abrió la boca. ¿Come o come? ¿Sí fue así? Lo durmió. No. Él voluntariamente accedió también. ¿Sí? Dijo, Eva le dijo, bueno, este fruto está como bueno. Ay, coma también Adán. Y el hombre no se hizo de rogar. O sea que, de alguna manera, cuando Adán le dice, la mujer que me diste por compañera, es la culpable. ¿Sí? Y Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿A quién le estaba desplazando la responsabilidad? Directamente a la mujer, pero indirectamente a Dios. ¿Sí? Porque Dios fue el que se la dio. ¿Sí? Somos buenos para desplazar responsabilidades. ¿Sí? Y Adán también no tuvo carácter de reconocer que había actuado mal, pero sí tuvo el carácter de esconderse, de mentir y de echarle la culpa al que no tenía la culpa. Alabado el Señor. ¿Usted puede adorar a Dios? Fue la mujer, pero cuando Dios se la presentó por primera vez, ¿se colocó triste o contento? Eso Adán no cabía en el huerto, yo creo, dicen por ahí. Abrió los ojos, dijo alguien, como de huevo frito. Porque, hermano, Eva debía ser una mujer. Yo creo que de las más hermosas, o si no la más hermosa que ha existido. Porque dice la Biblia que Dios la formó, literalmente. Adán también debió ser una persona. ¿Sí? Cuando Dios se la presentó, abrió, dijo, esta será llamada varona, porque del varón salió. Mano, quedó muy contento. Ahora, cuando era tiempo de asumir la responsabilidad, le dijo a la mujer, le dijo a Dios, no fue la que me diste por compañera. Claro, Dios miró a la mujer y le dijo, bueno, mujer, ¿y usted qué hiciste? Y la mujer dijo, ay, sí, Señor. Fui creada de la costilla del hombre y cometí el error. Fui creada para ser ayuda idónea y en este caso no lo fui. Perdóname, Señor. ¿Sí hizo eso también? ¿Qué dijo? La culebra. La serpiente. Usted viera cómo hablaba. Porque no estamos dispuestos a asumir responsabilidades. Sencillamente buscamos culpables de los errores que a veces cometemos. Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y bueno, la serpiente no tenía más para dónde mirar. Hasta ahí llegó, pero a todos les alcanzó el juicio de Dios, cada uno, porque todos eran responsables de su decisión. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Por qué nos llevó hasta allá, hermano? Porque aquí vemos, volviendo al texto en que leímos, en el reinado de Acab, gloria a Dios, Acab, un hombre que reinó, dice la historia, aproximadamente de los años 874 antes de Cristo a 853 antes de Cristo, un aproximado de 22 años reinó Acab, y cuyo nombre significa hermano del padre o tío paterno. Eso significa Acab. Dios le dio la oportunidad de ser rey sobre Israel, porque es Dios el que da las oportunidades. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Es Dios el que da las oportunidades. Que a veces nos creamos otra cosa, ya es problema de cada persona. Pero es Dios el que da oportunidades. Pero en ese reinado de 22 años,
Dice la Biblia que se dedicó a deshonrar a Dios junto a su mujer Jezabel. Vayamos ahí un poquito adelante. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Búsquelo y léalo. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab. Dice que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. En gran manera abominable, en gran manera fue abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los caldeos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Un momentico ahí. Dice la Biblia que a la verdad ninguno fue como acá. O sea, sobresalió, pero ¿por qué? ¿Por ser qué? Malo. Porque usted y yo podemos sobresalir por ser personas correctas, temerosas de Dios, o por apartarnos y que el enemigo nos engañe, que Dios nos guarde, hermano. En este caso acá, la Biblia y el Señor lo cataloga como uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Dice, a la verdad ninguno fue como acá, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque tenía una ayuda, bueno, no la llamemos ayuda idónea. Aquí sí podemos decir, tenía una ayuda bien demonia, porque era Jezabel, que era una bruja. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, acá, entre los reyes de Israel, que hubieron reyes aceptables, reyes malos, es decir, regularmente se comportaron, pero este la sacó del estadio, como decimos por acá. Este fue el más malo que hubo. Pero ¿por qué llegó a esa condición? Primeramente porque no tuvo carácter ni dominio propio. Siempre fue influenciado por personas cercanas, entre ellas su mujer, para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a Segundo de Reyes. Un momentico ahí. El capítulo 9, versículo 22. Aquí ya Dios empieza a ejecutar juicio sobre la casa de Acab. Y Dios está utilizando un hombre que se llamó Jehú. Dice, cuando vio Jorán a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Este hombre, Jorán, creyó que Jehú venía en paz y él dijo, ¿qué paz puede haber? ¿Sí? Él le dice, con las fornicaciones de Jezabel su madre y sus muchas hechicerías. O sea, aquí la Biblia me habla directamente que Jezabel era una bruja, una persona que se dedicó junto a Acab, su marido, a ofender a Dios. Ahora regresemos al texto que leímos iniciando. Aquí Israel estaba bajo el juicio de Dios, porque prácticamente llevaba 3 años y medio de que no llovía sobre la tierra, precisamente por el pecado y la condición en que se encontraba desde el rey en adelante. Hermano, porque cuando una nación se aleja de Dios, cuando un gobernante se aleja de Dios, cuando las personas que le deben ayudar se alejan de Dios, no puede venir bendición sobre un pueblo. No puede venir bendición sobre una nación. ¿Usted puede adorar a Dios en esta mañana? Alabado el nombre de Cristo para siempre.
La Biblia, por lo contrario, me dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. Es decir, bienaventurada, en este caso podemos decir el presidente, el concejal, porque son personas las que el pueblo elige, que temen a Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y cuando habla de nación también se refiere al pueblo, porque el pueblo también decide si sigue a Dios o no le sigue. Así que Acab e Israel estaban bajo el juicio de Dios. Pero mire, en medio de esa situación, Acab, como conocedor de Dios, como conocedor de la palabra, porque él no era ignorante acerca de la palabra, en vez de arrepentirse, decidió empezar a perseguir a los profetas y a los hombres de Dios. Tremendo, ¿verdad? Empezó a asesinarlos. Claro, ahí estaba Jezabel detrás del telón manipulándolo. Como un, ¿verdad? ¿Cómo llamamos muñequitos? Un títere. ¿Sí? Se dedicó acá, hermano, a perseguir y a matar a los profetas de Dios. Porque una de las características que puede traer hecatombe a una nación es cuando se empieza a perseguir a los hombres y a las mujeres de Dios. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? Cuando se les quiere callar la boca, cuando se les quiere limitar la predicación, usted no puede predicar esto. Esto es lo que debe predicar. ¿Sí? Y el que de pronto no esté de acuerdo se le persigue, se le hostiga. ¿Usted cree que eso trae bendición a un pueblo, a una nación? No, eso trae juicio de Dios sobre la nación. Claro, el hombre, la mujer de Dios tendrá que asumir las consecuencias humanas de honrar a Dios. Pero él nunca va a cambiar su mensaje. Él siempre va a ser fiel, si es hombre y mujer de Dios, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Pero este hombre, siendo conocedor de Dios, siendo conocedor de las cosas espirituales, se dedica ahora, junto a su mujer, a destruir a los hombres y a las mujeres de Dios. Tremendo, hermano. Y le digo, acá no era un ignorante. Acá tenía conocimiento de Dios. Pero resulta que Jezabel no invocaba a Dios, invocaba a los demonios. Porque tenía a los profetas de Baal y de Acera. Gloria a Dios. Tenía a esas personas que incluso en las peores etapas del reino, es decir, donde no había alimento incluso ni para los caballos, porque ahí la Biblia lo dice, que tuvieron que salir a buscar pasto para las bestias, para que no se quedaran y no se murieran, para que no se quedaran sin bestias en Israel. Pero a la mesa de Acab y a la mesa de Jezabel comían 850 mínimo brujos, hechiceros e idólatras. Para ellos sí había alimento. Para ellos sí había provisión. Para ellos sí se les servía, gloria al Señor, lo que hubiera. Pero para los profetas de Dios lo que había era persecución. ¿Cómo puede llegar una persona a un reino, un rey, a semejante condición cuando se desvía de los propósitos de Dios y no acepta la responsabilidad, sino empieza a buscar culpables? ¿Usted puede adorar a Dios en esta mañana? Mire, cuando Elías se le aparece, gloria al nombre de Cristo, a este hombre de Dios, era un hombre de Dios que se llamaba Abdías. ¿Sí está ahí? Gloria a Dios. Abdías, sí, en el versículo 4 dice, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó
a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentaba con pan y agua. Mire, hermano, era mayordomo del rey, pero temeroso de Jehová. Eso también es una manera loable, ¿verdad?, de admirar. En medio de esa condición, el mayordomo de Acab era temeroso de Dios. Alabado Dios. Porque Dios tiene su gente donde menos nosotros creemos. Alabado el Señor. Y dices que escondió a los profetas de Jehová y los sostuvo con pan y agua. No podía hacer más. Pero eso le salvó la vida. Para los hechiceros, para los idólatras, para los paganos no había pan y agua. Eso era manjar. Estaba disponible los tesoros del reino. Pero para los profetas de Jehová, y eso agradeciendo que este hombre era temeroso de Dios, lo sustentó con pan y agua, pero que Acab y Jezabel no se dieran cuenta. Porque si no, lo que venía era muerte para él y muerte para todos los profetas. Así que Israel estaba bajo juicio divino. Y dice la Biblia que Acab empezó a buscar a Elías. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 10 dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación o reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. A reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. O sea, en otras palabras, acá dijo, no, aquel culpable de esto es Elías. Estamos en esta sequía que no llueve por tantos años, es porque Elías es el culpable. ¿Sí? Según Acab, envuelto en su maldad, en su pecado, en su error, ahora el culpable era el hombre de Dios. Tremendo. Por eso el tema buscando culpables. Una de las características, gloria al nombre de Cristo, que tienen las personas obstinadas, orgullosas, es no reconocer la culpabilidad y siempre desplazársela a otros, teniendo ellos el poder de tomar decisiones para bien o para mal. No aceptan que toman malas decisiones, siempre le echan la culpa a otros. Que el Señor nos ayude, hermano. Y le digo, en Israel hubieron reinos y hubieron reyes, digámosle, aceptables, que al menos hicieron cosas buenas. No, algunos fueron malos, pero este era el más malo de todos, es el papá de todos los malos. Tremendo. Y entonces mandó a buscar a Elías. Me lo voy a encontrar. Ese es el culpable de la situación que está pasando Israel. Ese es el culpable de que estemos muriendo de hambre. Porque la gente se estaba muriendo de hambre, literalmente. No había para comer. Hermano, si no me ha sacado un verano, un ejemplo, un mes sin llover, de nomás mira alrededor, los que vivimos en una ciudad, y cuando todo alrededor, lo que debe ser verde se coloca, ¿verdad?, color trigo o amarillo. Eso es preocupante. Ahora usted se imagina 3 años que no hubo ni rocío del cielo. Porque Dios cerró los cielos por el pecado desde sus gobernantes en adelante. Debía ser una situación muy desesperante, muy difícil. Pero en medio de esa situación desesperante y difícil, Acab no volteó la mirada para pedir misericordia a Dios, aunque le conocía. Acab no volteó la mirada para decirle, Señor, perdóname. Me casé mal con esta Jezabel. No, era mirando cómo encontraba a Elías, no para felicitarlo.
si Dios guardó a Elías, pero si estuviera en las posibilidades, acá lo hubiera matado. Porque Elías era profeta de Jehová. Y los profetas de Jehová estaban siendo exterminados en ese entonces. Y perseguidos por un rey impío, pagano, perverso. Hermanos, que Dios nos ayude. Alabado el Señor. Y mire el encuentro en el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, mira lo que le dice. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Sí? Hacía más de 3 años, casi 3 años y medio que no lo veía. Estaba bajo juicio de Dios. Y ahora cuando el hombre de Dios se le manifiesta, se le aparece, se deja ver, le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Acaso quién era el que estaba al frente de la nación? ¿Elías o él? ¿Acaso a quién Dios le había dado la oportunidad de ser rey sobre Israel 22 años? ¿No fue a él? El rey era el que tomaba las decisiones. No eran otros. Y señala al hombre de Dios, ¿eres tú el que turbas a Israel? Buscando culpables. Porque no se quiere asumir la responsabilidad de los errores nefastos. Qué tremendo, hermano. Y eso no ha pasado de moda. Estamos viviendo algo similar en este país. Que se quieren desplazar las responsabilidades sobre otros que gobernaron muchos años atrás. Pero que Dios les dio la oportunidad en este tiempo de gobernar y ahora no aceptan responsabilidades. No, es que el culpable es uno y al otro. Y a los hombres y a las mujeres de Dios que predicamos la palabra, ahora nos quieren decir que le tenemos que echar tijera al mensaje, que hay cosas que no podemos hablar. Eso no será de bendición para una nación y para un país. No sé si usted puede adorar a Dios. Pero el hombre de Dios con su dedo, él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Se le tiene que decir la verdad, alabado el nombre del Señor. Son ustedes los culpables del deterioro, del descalabro de una nación, de un reino. Son ustedes los culpables. Alabado el nombre del Señor. Porque siempre habrán hombres y mujeres de Dios que tendremos que señalar y decir lo que se debe decir. Pero usted ve que acá reconoció y dijo, ¡ay, sí, Elías! Gracias por venir, por aparecerse, por dejarse ver. No hizo eso. Pero mire, el hombre de Dios le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera que comen a la mesa de la bruja Jezabel. Ahí no dice bruja, pero era una bruja. Ahí dice de los que comen de la mesa de Jezabel. Porque era una bruja. Hermano, en medio de una situación tan difícil que vivía la nación, que la gente se estaba muriendo de hambre. Incluso gente que de pronto, ¿verdad? Del común, que tenía por ahí su negocio, que tenía sus cosas, ya no tenía que comer, la gente trabajadora, pero los brujos y hechiceros alimentados por un rey y una Jezabel perversa. Y eso no ha pasado de moda. Hoy se quieren sustentar a los brujos y a los hechiceros, aunque el pueblo pase lo que pase.
Eso lo hemos visto. Y no tan lejos. En esta nación lo hemos visto. Claro, ya no se dicen brujos y hechiceros. Consejeros ancestrales. Así se le conoce. Los consejeros ancestrales. Ay, hermano. Que Dios tenga misericordia de nuestro país y de nuestro pueblo. Así que esa era la situación. Entonces el profeta dijo, no, reúneme a todo el pueblo y nos vemos en el Monte Carmelo, pero eche a estos 850 allá desocupados, idólatras que tiene allá, y me los lleva también, no los deje por allá, allá los necesito. Mire, la misericordia de Dios interviniendo a favor de la nación. Porque fue la misericordia de Dios que intervino a favor de la nación. Porque Acab no estuvo dispuesto, Jezabel menos, a buscar a Dios. Fue Dios el que se trazó un plan para librar a esa nación. Y esperemos que el Señor en su misericordia actúe, gloria al nombre del Señor en esta nación también. ¿Y usted conoce la historia? Que a esos 850 profetas de Baal, allá en el Monte Carmelo, Elías les dijo, bueno, hoy vamos a conocer quién es Dios. Y aquí es el Dios que responda con fuego. Que descienda fuego del cielo. Aquí vamos a saber quién es Dios. Hermano, Elías tenía un carácter. De esos caracteres, hermano, fuertes. Desafiar al rey Acab. Desafiar a los 850 brujos que tenía allá. Desafiar a todo Israel. Hermano, eso es tener una convicción muy profunda de la respuesta divina. Y usted puede seguir leyendo la historia, que no la vamos a leer hoy. Entonces Elías le dijo, bueno, arranquen ustedes porque son más. Yo soy un solo profeta de Jehová aquí. Ustedes son 850. Así que ustedes ganan por democracia aquí. Gloria a Dios. Y empezaron a aclamar. Ay, ese sí le dijo, pero no, aquí no me vayan a hacer trampa. No vayan a meter fuego por ahí, no. Aquí vamos a estar vigilándolos. Alabado el Señor. Y la Biblia dice que todo el día empezaron a clamar a Baal. Respóndenos. Dice que se sajaban con cuchillos, se cortaban. Eso de cortarse los brazos no es nuevo. Porque hoy lo hacen incluso muchachos con condiciones y pensamientos no agradables delante de Dios. Bueno, ellos lo hacían allá cuando se veían deprimidos. Cuando veían que Baal no les contestaba, entonces empezaron a herirse. Y Elías allá sentado le decía, clame más duro. ¿Será que está ocupado? ¿Será que se está echando la siesta? Alabado el Señor. Porque Elías estaba seguro que solo existe, como estamos seguros nosotros, un Dios verdadero, un Dios y Padre. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo nuestro Paracleto. Gloria al Señor. Y ahí, ese día, el Señor intervino para que el juicio de Dios no se extendiera. Cuando le llegó el turno a Elías, sencillamente no fue tan extensa la oración. Él dijo, Jehová responde para que este pueblo que no conozca que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Que tú me has enviado. Bueno, más se demoró este hombre de Dios en orar. Cuando fuego de Dios descendió del cielo. Dios siempre tendrá y ha tenido en todos los tiempos gente que da testimonio de Él. Dios nunca se ha quedado sin testimonio en la tierra. A pesar de que a veces nosotros parece que no, pero Dios tiene su gente en cualquier lugar, a veces donde menos nos imaginamos. Ahí hay gente, hay hombres, hay instrumentos de Dios.
Pero para finalizar, porque quiero que salgamos un poco temprano hoy, porque para que usted pues vaya a ejercer su derecho ciudadano. Gloria a Dios. Entonces, vemos que a pesar de todo esto, Acab no reconoció su responsabilidad. Acab no la reconoció. Se sabe que Elías le dijo cuando Dios respondió con fuego, prendedme a esos 850 profetas. Dice que los mató. Hermano, si me dicen a mí, yo no soy capaz de matar ni una gallina. Sí, pero ese era Elías. Mató a 850 profetas de Baal, era ese día. Claro, Acab quedó asustado, aterrorizado. Y dijo, no, aquí la única es decirle a mi mujer. Sí. Y como pudo, llegó al palacio. Yo creo que Jezabel decía, bueno, ¿y mis profetas? ¿Dónde están si eran 850? ¿Qué cara le puso acá? Elías los mató. Hizo descender fuego del cielo. Ahora todo Israel está con Elías. Ahora Israel dice que Jehová es Dios. Que no, nosotros ¿dónde quedamos? Mire, está terrible. Mano, yo no sé cuántas legiones tenía. Porque le mandó una nota endemoniada a Elías. Y le dijo, así me hagan los dioses de ella. Los demonios a los cuales ella adoraba. Así me hagan los dioses y aún me añadan, sí, mañana a esta hora. Tu cabeza no estará como la de uno de mis profetas. Uy, hermano, ahí estaba la situación dura, difícil. Una notica. Se la mandó con el mensajero por ahí. Si lo traemos a nuestros tiempos, un WhatsApp que decía Jezabel. Hermano, ¿usted sabe cómo pasó? Después, Elías a correr se dijo. Claro, Dios estaba tratando con el profeta también, porque todo lo que Dios permite en su voluntad es para tratar con nuestras vidas. Voy finalizando. Acab no reconoció que los juicios que estaba pasando su nación, que las situaciones adversas que vivía su nación, era por sus decisiones equivocadas. Siempre le echaba la culpa a los que por lo contrario eran instrumentos de bendición para su pueblo y su nación. Porque los profetas de Jehová, juntamente con Elías, lo que hicieron fue bien a la nación. Lo que hacían era orar por su nación. Lo que hacían era pedir misericordia por su pueblo. Pero claro, no se les reconoce, ahora se les echa la culpa. Alabado el Señor. Voy finalizando. No solo Acab era culpable. No solo Jezabel era culpable. El pueblo también era culpable. Porque prefirió seguir a los Baales, a los profetas de Acera, que a Jehová. Se dejaron llenar su corazón de cosas equivocadas, de conceptos equivocados. Se dejaron llenar su corazón de cosas que no estaban de acuerdo a las escrituras. Y se desbordaron en el pecado también. O sea que Acab era culpable, Jezabel también, pero el pueblo también. Porque en una nación no solamente los que gobiernan son culpables, el pueblo es culpable también por las decisiones que toma. Y es responsable por las decisiones que toma.
¿Podemos adorar a Dios, hermano? Sí, Señor. Hoy podemos decir, si hablamos de Colombia, que Colombia es culpable por las decisiones que ha tomado también. No sé si usted puede adorar al Señor, hermano. Hoy es un día muy significativo para el país. Yo no espero gobiernos perfectos, porque jamás lo habrán. Si vendrá uno en el milenio, 1000 años, hermano, de un gobierno donde no va a mandar un pecador, un hombre, sino el mismo Cristo. Donde en ese gobierno del milenio, el Señor le cambiará hasta el corazón a las bestias. Pero mientras eso llega, yo tengo la responsabilidad de decidir lo que más le convenga a mi nación. Y si yo veo unas características como las que tenía el rey Acab, rodeado de brujos, de hechiceros, de santeros, hermano, yo inmediatamente deduzco que por ahí no es la cosa. Alabado el nombre de Cristo. Trae juicio a una nación y a un país. Donde ya, gloria al Señor, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Colombia tiene en sus manos hoy el decidir un rumbo negativo, siniestro como el que lleva, o cambiar. Dios bendiga y ayude al pueblo colombiano. Pero pase lo que pase, Colombia sabrá que ha habido profetas, que han habido hombres y mujeres de Dios, que han hablado la palabra del Señor, que han advertido al pueblo. Nunca podrán decir que nunca les dijeron nada, que nunca les advirtieron nada. Siempre habrá profetas de Dios, hombres de Dios, en todo tiempo. Coloquémonos de pie, gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te adoramos. Te exaltamos. Te glorificamos. Bendice a Colombia, Señor. Hoy en este día tan significativo para el futuro de Colombia. Señor, tenga misericordia de esta nación y de este país. Tú que eres el que colocas el querer como el hacer. Inclina el corazón del pueblo colombiano a decidir en su gracia lo que le convenga mejor al país. Rogamos su misericordia. No queremos alcanzar juicios tuyos. No, Señor. Queremos es alcanzar misericordia para hallar gracias para el oportuno socorro. Bendice a Colombia. Despeja los aires de este país como hemos orado desde esta mañana. Tal vez algunos nos levantamos bien temprano a pedir misericordia por el país. Destruye todo principado de maldad, todo conjuro, todo mal que se haya invocado sobre Colombia, toda ceguera espiritual, Señor. Bendice a esta nación. Pero algunos se han levantado
y son instrumentos para juicio. Hoy como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, rogamos misericordia y rogamos que tú bendigas a Colombia. Aleluya. Oh Jesús, que su misericordia se extienda. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor. Amén. Puede darle un aplauso al Señor, hermano. Abra su boca también. Y adórele. Aleluya. Dios bendiga a los que muy amablemente estuvieron acompañándonos en la emisión del día de hoy. Si el Señor así lo permite, el próximo jueves en punto de las 7.